Bien, señores, continuamos con el punto. Y ahora vamos a pasar a un tema que no pasará por ahora, que es el tema de la reforma. Y de manera específica, como la reforma tiene tantas aristas, en el día de hoy vamos a trabajar con el tema de la reducción de diputados. Yo dije desde el primer día que eso iba a ser interesante, porque eso no es algo antojadizo, eso es algo que está en las leyes. ¿Cuántos diputados tiene cada demarcación por la cantidad de habitantes? Entonces, habrá primero que aprobar la modificación de esa ley y luego modificar la Constitución. ¿Verdad? Perfecto. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el Poder Ejecutivo, que acaba de tener una reelección, le está diciendo a esos nuevos congresistas que posiblemente una gran parte de ellos no van a tener reelección porque habrá una reducción de 190 a 153. Pero eso no es tan sencillo como eso. Es que esas demarcaciones, esas provincias, ya tienen un derecho adquirido de tener en el Congreso Nacional un representante. Entonces eso también habrá que modificarlo. Dice el presidente de la Cámara de Diputados, Pacheco, nuestro amigo Pacheco, que ya se están haciendo análisis y haciendo consultas técnicas para ver cómo es posible llevar esta reducción. Nosotros decimos hoy, aquí en este programa, como dijimos cuando comenzaron los casos de persecución contra la corrupción y los encarcelamientos indiscriminados a personas que fueran o no culpables, óigase bien para que nadie me vaya a confundir, que sean o no culpables, por eso no se le debía negar el derecho al debido proceso y a llevar un juicio en igualdad de condiciones y comenzar el proceso en el momento en que real y efectivamente se tuvieran por lo menos pruebas que comprometieran la responsabilidad. Y sé que algunos están pensando, pero Johnny ahora va a venir a defender a todos esos ladrones. No, espérense, vamos por partes. Lo primero es que yo no defiendo a ninguno de esos ladrones. Y la parte que tuvo una participación, la tuve porque estaba seguro de lo que estaba haciendo y conocía, y así se ha visto ahí en el desarrollo, que esa persona que yo representé ni siquiera era contralor en el momento que lo estaban acusando. Y por eso él ha tenido su curso un poco diferente a los demás. Pero aún así insisto que para pedirle prisión a una persona tengamos realmente la seguridad de lo que dice la medida de coerción. Primero, la posibilidad de que sea responsable. La tenemos toda por apreciación, porque verdad, hay personas que reciben hoy fortunas que no tienen cómo explicarlas. Muy bien, esa se cumple. La otra, lo que dice la ley, que vaya a dañar o entorpecer la investigación, que vaya a hacerle daño a los testigos, que se pueda sustraer del proceso. Eso es lo que dice la ley. No dice a qué partido pertenece ni de qué periodo de gobierno. Eso no lo dice la ley. Ni nosotros lo compartimos. Ni lo compartiremos nunca. Nosotros somos de opinión que la justicia, que era lo que decía ahorita con la persona que hackeó los equipos de compra y contrataciones, ya aprobado el delito, tiene que tener el máximo de la pena, independientemente del principio de oportunidad que existe. Pero también tenemos que irnos a lo que son las excepciones del principio de oportunidad y de las delaciones premiadas. Todo eso tiene su límite. Eso no es a lo loco, aunque así se haga, pero no es así. Entonces, ya están los congresistas
poniendo condiciones para la reducción. Y yo no tengo sorpresa ahí. ¿Por qué le digo que no tengo sorpresa? Bueno, porque eso ustedes lo verán, que vendrá al traste con dejarlo así a cambio de la habilitación de algunos expresidentes que con la actual constitución no pueden postularse en el corto plazo. ¿Que le van a buscar un bajadero? Sí, pueden grabar este programa y guardarlo. Que al final muchas partes de esa reforma serán desechadas por sus propios proponentes y, ¿por qué no?, serán negociadas en el Congreso de la República Dominicana. Parecería un invento en este momento, y aunque yo estoy opuesto a todo, no, muy por el contrario. Yo estoy totalmente de acuerdo en que nuestro país avance. Pero los diputados y los mismos senadores tienen un pequeño problema acumulado, que yo no sé si quieren reconocerlo, si quieren trabajar para mejorarlo, y es que siempre han legislado para los sectores de poderes y para beneficio propio o para beneficio de los partidos a los que representan. Esa es nuestra realidad. De ahí a que algunos quisieran tapar el sol con un dedo o decir, como dijo un ex senador, ido a destiempo, que cruzó por el lodo sin enlodarse, ¿verdad? Como decía el ex presidente Joaquín Balaguer, ido a destiempo también, que decía: la corrupción se para en la puerta de mi despacho. No decía la corrupción no existe. Y así las cosas, le auguro mucho tiempo perdido en ese tipo de discusiones. Ustedes podrán notar, como dije en el programa anterior, que a esta legislación que acaba de comenzar no le interesa el Código Penal, no está en agenda. Y yo los aplaudo. Yo les aplaudo, porque muchos senadores y diputados de los que han sido electos están repitiendo. Y tienen 24 años relajando con esta población. Y la población va a votar por ellos. Entonces, ¿ellos son malos? No, ellos son buenos. Porque pueden mantenerse ahí. Malo es el que no puede entrar. Ese es malo. Porque este es un país maravilloso, como es un país subdesarrollado. A las horas de las elecciones, los partidos que tienen más recursos se meten a hacer su campaña. La necesidad de muchas personas y la ignorancia, pues lo llevan a votar por candidatos que no les representan. Y alguien me dirá, pero ¿cómo que no los representan? Y no son los candidatos de esa demarcación. Así es, eso es lo que son, candidatos de esta demarcación, no representantes de la demarcación. Pero la población insiste en darle seguimiento. Vamos a salir del Senado y del Congreso y vamos a pasar brevemente por la reforma policial. Señores, tenemos reforma, como yo decía hace un momento, en todos los gobiernos de turno. Sin embargo, la del presidente Abinader, yo la veo patinando. ¿Y por qué le digo que la veo patinando? Bueno, se dice, se le aconseja, se manda mensajes sobre una reforma real y que tenga la participación de personas, y cuando digo personas, me refiero a ex policías, a personas del mundo académico en el ámbito policial, que tengan la capacidad, el interés, pero sobre todo, que a eso se le da poca importancia,
los que son policías de vocación, que son personas que le duele la institución, que lejos de lo que se quiere pensar, no están de acuerdo con la mafia, y me pueden someter mañana, con la mafia que a lo interno de la policía ha operado durante todos los gobiernos. Entonces, si no se ataca el verdadero mal, que es adentro, ¿por dónde vamos a tener una reforma? Donde nombramos una comisión que no tiene nada que ver con policía, y si tiene es de manera muy lejana, o traemos un comisionado de lejísimo que no conoce la idiosincrasia de la policía, y quienes aquí se atreven a decir algo de manera pública no son tomados en cuenta. Yo le voy a poner un video de recomendaciones que han hecho personas con conocimiento y con información al presidente para aporte de esa reforma, para que ustedes vean que sí hay personas que dicen. Me pueden bajar el video cuando pueda, donde los periodistas que se han dedicado a darle seguimiento a las investigaciones de qué es lo que está pasando en la reforma y quiénes son los actores y cómo es que camina a lo interno las mafias de la policía, que por demás es bueno que ustedes sepan que es conocida por los oficiales activos y retirados de la Policía Nacional. Y de ahí nuestra propuesta de siempre, de que hagan una reforma utilizando policía retirados, que hay muy buenos, con muy buenos, que no voy a decir las razones pero que todo el mundo sabe, porque son las razones que lo mueven antes de el tiempo correspondiente, por temas políticos, luchas de grupos, empresarios que a veces solicitan 20 guardias, 20 policías para sus negocios, su querida y su casa. Y cuando encuentran entonces un oficial serio que dice que no, que eso no es para eso, entonces inmediatamente recomiendan que lo quiten o que lo trasladen. Y en eso, muy buenos oficiales de carrera han tenido que salir de la policía. ¿Y quién pierde? Dos pierden. Pierde ese oficial y pierde la población dominicana de tener realmente un policía que ya preparado, con una carrera, con rango de un oficial que desarrolla perfectamente sus funciones, y la población. Pero además, el presupuesto nacional también pierde, porque ese oficial que ha sido preparado, se ha hecho una inversión en ese oficial. Y ese oficial, ese conocimiento, no le queda más nada que llevárselo para su casa. Porque si no está el grupo político del momento, ni siquiera como asesor le permiten hacer uso de esos conocimientos. Entonces yo me pregunto, ¿y hay sinceridad entonces en la respuesta? ¿Se quiere hacer una reforma? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros entendemos que si se quiere hacer una reforma, debemos de pensar en las debilidades internas, reales, que tiene la Policía Nacional. Vamos a una pausa y volvemos.